tal como lo habíamos anunciado, esta mañana nos acompaña la asambleísta Mae Montaño Valencia de Movimiento Cambio Ciudadano. Qué gusto que nos acompañe, Mae. Buenos días y bienvenida. Encantada de estar aquí, querida Luisa, en esta fecha tan especial. Mi saludo, mi homenaje a todos los guayaquileños, gente emprendedora. 484 años, yo creo que merecen una gran fiesta, así que un gusto estar acá. Bueno, y más que una gran fiesta, es importantísimo para quienes habitamos en el puerto principal poder conocer cuál es la autoevaluación que se hace una asambleísta en momentos tan importantes en donde el colectivo ciudadano demanda, por ejemplo, entre otros temas, la seguridad ciudadana. De allí que hay mucha expectativa en torno a reformas importantes como a aquellas que estamos esperando en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué pasa con esos temas palpitantes que son del interés ciudadano, Maje? Sí, tengo la sensación de que este año va a ser muy importante para esos temas. Estamos todavía en deuda con la ciudadanía. Y yo digo estamos porque finalmente somos integrantes de esa institución, pero no se ha construido todavía la agenda de prioridades. Sin embargo, yo creo que los temas económicos, los temas de seguridad, la lucha contra la corrupción y los temas de salud tienen que ser elementos que no pueden faltar en esa agenda de prioridades de este año. Así que esperamos que el presidente de la Asamblea, que es finalmente quien determina la agenda en cada sesión del Pleno, cuanto antes integre. Se pidió esta semana, un asambleísta de Guayas pidió que los temas de seguridad que estaban en un proyecto de ley separado se integren, porque en la mayoría son reformas al Código Integral Penal, que tienen que ver con las penas, con las formas como se definen las sentencias, que esos temas se integren al Código Integral, a esta reforma al Código Integral Penal, porque ya está en marcha. Entonces faltaría el segundo debate. Así que yo creo que pronto le daremos no solamente a los guayaquileños, sino al Ecuador en su conjunto buenas noticias sobre eso. Mae, ¿qué es lo que ha pasado hasta el momento? No obstante, no se puede desconocer que se ha querido dar un giro al tema de la Asamblea. En el pasado, 10 años atrás o 12 años atrás, porque lleva 2 años el gobierno del presidente Moreno, pensar en una tarea fiscalizadora del Congreso era un sueño, una utopía, una ilusión. Pero finalmente aquello se ha concretado, hemos visto luces y usted promovió, ha impulsado la necesidad de llevar a juicio político a la exministra de Salud, Verónica Espinosa. ¿Cómo anda ese tema? Para hacer un poquito de historia, hemos en cierta forma capitalizado este cambio que hubo en la estructuración de las fuerzas políticas y ya llevamos un juicio político, ¿no? Así es. Le hicimos al ex procurador Diego García y ahora estamos en este. Contra dicen que por ahí a lo mejor no es la doctora, pero vamos a decir la ex ministra Verónica Espinosa. Está en buen camino. Nos falta la última etapa. Yo digo, la batalla de las batallas la tendremos que librar, yo creo que sin duda esta semana que viene. No puede ser de otra manera, porque el informe de la comisión que pasó por voto unánime, recomendando no solamente el juicio político, sino recomendando la censura a la exministra, está en las manos del presidente de la Asamblea. Él tiene que distribuir ese informe y convocarnos al Pleno para llevar adelante el verdadero juicio político. Sin duda, aunque es cuesta arriba, sabemos que vamos a lograr la censura de la exministra Verónica Espinosa. ¿La responsabilidad de la exministra iría solamente en el campo político o también habría responsabilidad civil y penal? Indudablemente se presume, ¿no? Porque la Asamblea y los asambleístas no podemos determinar esta presunción de responsabilidades civiles y penales. No obstante, usted ha pedido a Contraloría y Fiscalía que también intervenga e investigue. Indudablemente. El pueblo ecuatoriano lo exige. Estimada Luisa, este no es un juicio eminentemente político, este es un juicio de alto contenido humano y de gran impacto social. Así que no solamente vamos por la censura de una ministra que no solamente ha sido incompetente e ineficiente para resolver los graves problemas de la salud, sino que ha sido soberbia y vanidosa y ha afectado a grandes grupos de la población, a los más vulnerables y a los más pobres. Así que vamos por esas responsabilidades también y pedimos que Contraloría y que Fiscalía actúe. Ahora, otro de los problemas palpitantes y que golpea a buena parte de la población, sobre todo guayacense, es el tema del consumo de drogas. Cada vez más niños y adolescentes inmersos en este mundo infernal hace que sus familias, particularmente sus madres o quien tiene un hermano o un esposo, demanden de la Asamblea aquello que muchos prometieron en campaña, como es la derogatoria de la tabla de consumo. Mae, ¿qué ha pasado? Porque entiendo que han habido asambleístas
asambleístas de otras bancadas políticas que han dicho, a ver, pongamos el tema de la derogatoria de la tabla de consumo en el orden del día, pero no ha tenido acogida y eco. ¿Qué ha pasado? Hay mucha gente que defiende este tema, un tema que es indefendible. Cuando he tenido el gusto de visitar sectores populares de Guayaquil, yo he estado en el Guasmo Central, he estado en la Isla Trinitaria, he estado en otros sectores populares, y yo digo, te da un gusto sentir que las madres están preocupadas por sus hijos, pero te da un dolor saber que esa preocupación no tiene que ver con mis hijos tienen que educarse o la misma madre necesita un trabajo. No, esas preocupaciones están alrededor de mis hijos o los hijos de los vecinos o los hijos de mis familiares. Cada vez más pequeños están cayendo en el consumo de drogas. Lamentablemente. Y ahí vamos a tener que actuar de distintas maneras. No solamente desde la ley, se pueden hacer reformas que se deben fortalecer, el mecanismo, la misma ley de prevención del consumo de drogas y de control, que más se ha preocupado, las autoridades se han preocupado más por el control, que está descontrolado también, ¿no? O sea, que tampoco es que hemos logrado gran cosa en eso, que por los temas de prevención y de rehabilitación y reinserción. Hay que trabajar mucho, mucho, mucho. Guayaquil tiene una problemática difícil, ya lo ha dicho usted, pero también Quito, pero también Esmeraldas, pero también otras ciudades grandes tienen un problema similar y es un problema al que hay que prestarle atención. Y digo, desde lo legal, pero también desde políticas del gobierno. No hay políticas claras del gobierno. Cada gobierno ha ido desmantelando la política de prevención. Es increíble. Y fueron inclusive desestructurando la articulación de las instituciones para trabajar en el área de prevención. Así que hay que ponerle atención en eso, hay que pedir que los gobiernos seccionales se involucren y que haya un trabajo conjunto entre los líderes de la comunidad, que son los que saben, los que conocen su sector, lo que necesitan, los gobiernos seccionales, el gobierno nacional y la asamblea. La asamblea no solamente para emitir estas leyes, sino también para controlar que esas leyes se cumplan. Hay que evaluar qué es lo que está pasando también con la aplicación de las leyes. Entre las preocupaciones del colectivo ciudadano, y muchos abrigan esperanzas de que en la Asamblea se pueda realizar la aprobación de leyes importantes que les prodiguen de una u otra manera mejor trabajo, una mejor situación económica. De allí que entiendo el gobierno ecuatoriano se apresta en breve a poder enviar un proyecto de ley de reforma laboral, por un lado, y por otro lado, la ley de reforma tributaria. ¿Cuál va a ser la postura de Mae Montaño como independiente en el seno de la Asamblea Nacional? Y luego, para finalizar la entrevista, quisiera que me comparta un poco de este movimiento Cambio Social, que entiendo se está gestando, se está conformando, y quisiera ver cómo va ese proceso. Vamos por lo primero. Había dicho que una de las prioridades para este gobierno, para el gobierno que venga, para la Asamblea y para todas las instituciones que tienen que ver con el desarrollo económico y social, es la generación de empleo. Sin duda. Y esto que mantiene a la gente inestable, que mantiene a la gente preocupada, porque algunos lo han perdido, porque otros hace años que no tienen un seguro estable. Cuando decimos 6 millones de ecuatorianos en edad de trabajar no tienen un trabajo formal, eso no puede ocurrir. Y en ese grupo están fundamentalmente jóvenes y mujeres. Así que la preocupación crece. Y ahí no solamente que vamos a necesitar leyes, esperamos que estas leyes de urgencia, estos proyectos de ley de urgencia económica que va a mandar el Ejecutivo, estén orientados verdaderamente a abrir el espacio para que el capital privado venga, porque el gobierno no tiene dinero. Sabemos que hay una crisis económica, así que va a tener que trabajar en eso. Pero sí hay un punto que nosotros siempre defenderemos. No permitiremos que se le meta la mano al bolsillo de los ecuatorianos. ¿No creación de impuestos? No creación de impuestos. ¿Aquellos restarían competitividad a la empresa privada? Indudablemente, pero sobre todo van a afectar la vida de los más pobres. O sea, ya no resisten más los más pobres. No pueden pagar la factura del despilfarro, del robo, de la corrupción. Eso no lo permitiremos. Todo lo demás siempre respaldaremos. Siempre hemos respaldado esta visión progresista de manejar una economía que genere empleo, que permita al emprendedor, inclusive presentamos en algún momento una ley para simplificar. No es posible que alguien que quiera poner un pequeño negocio, la madre de familia que está en el Guasmo, en la Isla Trinitaria, en cualquier tenga sector, tanta tramitología. Exacto. Entonces, ¿en qué ha quedado eso? Entonces, ¿qué hacen las personas? Se vuelven informales. Pues está guardado por esta especie de egoísmo, de mezquindad que hay en la política, donde no se puede diferenciar lo que es un proyecto de gran impacto social, venga de donde venga,
o si tú eres amigo o perteneces al grupo de poder. May, tenemos que cerrar la entrevista y yo quisiera que rápidamente me sintetice cuál es el espíritu o la esencia del movimiento Cambio Social y en qué etapa de su gestación o proceso se encuentra. Buscamos el cambio social y nos llamamos Cambio Ciudadano. Queremos un nuevo Ecuador, queremos un Ecuador que nosotros hemos acuñado una fórmula y le llamamos un Ecuador PSH2, productivo, seguro, humano y honesto. Porque eso es lo que tenemos que hacer, generar oportunidades para nuestra gente. Necesitamos seguridad porque es parte de la tranquilidad de la gente, pero necesitamos también un Ecuador que sea más humano, que piense en las personas con discapacidad, que piense en las personas de la tercera edad, más que tanto inclusivo. necesitan, mucho más inclusivo, Bien. mucho más humano, pero para eso tenemos que ser y tenemos que conseguir un Ecuador honesto. Así que esa lucha contra la corrupción es un factor muy importante en el grupo Cambio Ciudadano. Invitamos a toda esta gente que quiere una política nueva, distinta, porque ahí tiene que empezar el cambio. El cambio empieza en usted mismo, en usted ciudadano, que se vincule a la resolución de los problemas de su comunidad, de su barrio, de su ciudad, de su país. Así que vamos a conseguirlo a través del movimiento Cambio Ciudadano. Muchísimas gracias por su presencia esta mañana y por honrarnos con su visita. Muchísimas gracias, así que espero volver, querida Luisa, aquí Esta es su estaré casa. cuando sea posible. Siempre Muchas bienvenida. gracias. Amigos televidentes, ha sido la intervención de la asambleísta May Montaño Valencia. Ella es parte del movimiento Cambio Ciudadano. Ha estado presente esta mañana opinando sobre temas de coyuntura política muy importante, por cierto, y sobre la gestión que como asambleísta viene realizando desde el Poder Legislativo. Momento de una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.